Cultura FM. Karl Polanyi dice que es una fantasía peligrosa la visión neoliberal del ajuste automático del mercado a nivel global. La lección de Polanyi es que el liberalismo de mercado impone exigencias a las personas comunes que son simplemente insoportables. Argumenta cómo los trabajadores, agricultores y pequeños comerciantes no podrán tolerar durante mucho tiempo un modelo de organización económica que los someta a dramáticas fluctuaciones periódicas de sus condiciones económicas cotidianas. La utopía liberal de un mundo pacífico y sin fronteras requiere que millones de personas comunes de todo el mundo tengan que tolerar cada 5 o 10 años un periodo prolongado en el que deban sobrevivir con la mitad o menos de lo que ganaban anteriormente, y considera que esperar este tipo de flexibilidad es tan moralmente injusto como profundamente irreal. Para Polanyi es inevitable que la gente se movilice para protegerse de estas crisis económicas. Autores como Michael Kusodowski constatan numerosos ejemplos de perturbaciones globales atribuibles al régimen económico internacional. A medida que las perturbaciones económicas de la globalización intensifican la insatisfacción, el orden social se vuelve más problemático y crece el peligro de que los dirigentes políticos procuren desviar el descontento sobre chivos expiatorios internos o enemigos externos. Así es como la visión utópica del neoliberalismo conduce no a la paz, sino a más intensificación de los conflictos. Y si Polanyi tiene razón, lo mismo que quienes advierten del colapso y el ecofascismo, estas señales de desorden son el presagio de situaciones aún más peligrosas en el futuro. Bienvenidos a Taxi Libre. Muy buenas tardes y bienvenidos a Taxi Libre. Son la 1 del mediodía, pasan 3 minutos y esto es Cultura FM. Emitimos en Barcelona, el Maresme y el Vallès en el 92.8 y en el Baix Llobregat en el 94.5. Un saludo a todos los que nos seguís a través del Facebook Live. Os recuerdo que también nos podéis seguir a través de streaming en la página de culturafm.com y que encontraréis todos nuestros podcasts en el canal de iVoox Radio Taxi Libre. Bueno, esta semana, como cada semana, pasaremos a repasar las noticias más interesantes de la semana. Creo que tengo a Cristian conectado al otro lado para que pueda comentar conmigo las noticias más interesantes de la semana. Hablaremos también del tema que nos lleva a todos de un poco de bólido estos días, que es el tema del conflicto con AENA en el aeropuerto. En la segunda parte del programa entrevistaremos a Eduardo Abad, presidente de UPTA, que nos explicará cómo afectará la modificación en la reforma de las pensiones, sobre todo desde un punto de vista del colectivo del taxi. Y a última hora, Cristóbal López, que está aquí presente, nos acompañará y nos presentará una interesante oferta para todos aquellos que usáis GLP. Bueno, espero que os guste el programa y ahora, después de la publicidad que ponga l'Eix, empezaremos ya con las noticias. Apunta't a Barnataxi. Vols treballar amb nosaltres? Aprofita la promoció. Ara, 2 mesos gratuïts. No t'ho pensis més. Barnataxi és l'emissora pel taxista i pels clients. Vols convertir la teva assegurança a tercers en un tot risc? Apunta't al fons assistencial de l'Estat. Visita'ns a les nostres oficines al carrer de la Marina 82, perquè la teva tranquil·litat no té preu. Vols ser taxista? Aconsegueix la credencial del taxi amb nosaltres, presencial o online. Al percentatge d'aprovats. Apunta't. Busca'ns a formaciondeltaxi.com. Cultura FM. Como decía antes del bloque de noticias, creo que ya tenemos a Cristian Navarro conectado al otro lado del Skype. Bon dia, Cristian, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bon dia, Toni, bon dia a tothom. Gracias por estar ahí y por echar un cable hoy en el programa. Bueno, pues empecemos con la primera. La primera nos lleva a Elche, y es que el Ayuntamiento de Elche ha dado cuenta de que va a ofrecer un refuerzo policial que se ha realizado desde el mes de marzo para tratar de reducir
el intrusismo profesional que sufre el sector de taxi en el aeropuerto de Alicante-Elche Miquel Hernández. No solo se está trabajando con la competencia desleal, con multas de hasta 4.000 euros, sino que se están detectando otras infracciones como aparcamientos indebidos o excesos de velocidad en los alrededores de la terminal. El ayuntamiento da a conocer estos casos cuando el sector vive un momento crítico por la petición de los responsables de las empresas turísticas, petición que ya hablamos en este programa en anteriores ediciones, que lo que solicitan es que se creen más licencias de taxi en la ciudad. Y claro, los compañeros de la zona, cuando ven que las empresas turísticas solicitan más licencias de taxi y lo que se encuentran por otro lado es una competencia desleal en el aeropuerto de Alicante, pues están que trinan. Bueno, parece que misma noticia, diferentes aeropuertos, pero misma problemática un poco en todos sitios, ¿no, Cristian? Sí, es una lacra que padecemos mucho en este país, sobre todo en las temporadas turísticas. Igual en Barcelona todo el año, porque Barcelona es una ciudad que tiene mucha afluencia de viajeros en el aeropuerto todo el año, pero sí que es cierto que en la mayoría de ciudades turísticas se sufre más en la época de verano, primavera-verano, y desde luego es inaceptable que, bueno, es de lógica lo que voy a decir, que haya personas pues haciendo cualquier tipo de actividad de manera ilegal, que además no pagan ningún tipo de impuesto de nada, absolutamente nada, que encima lo que cobran a la mayoría de gente es muy por encima de lo que se llama tarifa legal, y por supuesto pues tener una colla de gente pirateando en paralelo a una actividad legal como es la del taxi, como podría ser cualquier otra, ¿eh? Bueno, pues después de las noticias hablaremos también de la reunión que mantuvimos con AENA, de la que vamos a mantener esta tarde también en la Terminal 2 del aeropuerto, y explicaremos un poquito cómo está la situación. Y de Elche nos vamos a Córdoba, porque en Córdoba celebran el 25 aniversario del Centro del Taxi. El taxi cordobés fue pionero en Andalucía en la creación de este tipo de centros de asistencia al público, con el impulso hace 25 años de las primeras instalaciones de este tipo. Gran parte del mérito correspondió al entonces presidente de la Asociación Provincial de Autónomos del Taxi de Córdoba, que era a su vez responsable regional del gremio. Situado en el polígono de El Granadal y con una superficie que supera los 3.000 metros cuadrados, el alcalde en ese momento, Rafael Merino, colocó la primera piedra en 1997 y ya fue en 1998 cuando empezó a operar. El actual responsable de Autacor, Miguel Ruano, recuerda que la Junta aportó 50 millones de pesetas para las obras al ayuntamiento y cedió el suelo para un plazo de 50 años. La idea con la que nació fue ofrecer un servicio integral a los profesionales para que pudieran desde repostar, alimentarse, arreglar la documentación o la emisora, resolver cualquier duda administrativa o reparar el vehículo. Bueno, oye, Cristian, una muy buena iniciativa, ¿no? Iniciativas que además vemos en Zaragoza, vemos en otros sitios, pero no acabamos de ver en Barcelona. No, una muy buena iniciativa, y teniendo en cuenta que los costes de explotación del taxi han crecido de una manera tan bárbara en los últimos años, pero especialmente este último año, ya no es pensar lo que facturas a final de día o de mes, sino pensar todo lo que tienes que ganar, digamos, hasta que empiezas a ganar un limpio, ¿no? Quiere decir que casi cada día salimos con la mitad de la hoja, si no más, embargada por gastos, por decirlo de alguna manera, con lo cual todo lo que sea reducir estos gastos, pues evidentemente es una gran iniciativa, porque repercute a nivel de económico y de salud del taxista, está claro. Una pena que en Barcelona no hayamos llegado a alcanzar algo así. Porque, este nivel, porque sí se han hecho pequeñas cosas, sí, pero no este nivel, ¿eh? Sí, pequeños descuentos, pero no a este nivel tan grande, sí. Bueno, pues vamos a la siguiente. Y la siguiente nos lleva a Almería, donde la Audiencia Provincial de Almería acoge la vista oral contra una pareja acusada de intentar ocultar bajo los asientos de un taxi y arrojar por la ventana del vehículo varios tipos de droga al percatarse de la presencia de un control policial en el que fueron identificados. Cuando el vehículo se aproximaba a un control montado por los agentes de la Guardia Civil, los acusados habrían procedido a esconder debajo del asiento del coche y arrojar a la carretera distintas cantidades de droga. Además de las penas privativas de libertad, el Ministerio Público interesa la imposición de una multa de 2.683,56 euros a la pareja. Cuidado, compañeros, porque en este caso la Guardia Civil dejó claro que la droga era de los ocupantes, pero cuidado con el tipo de servicios que hacemos, porque algún día nos puede llevar a problemas. De hecho, a algún compañero le ha llevado problemas este tipo de servicios.
Desde luego esto del taxi no está pagado, ¿eh? O sea, entre el riesgo que tenemos de accidentes, entre el riesgo que tenemos de atracos, entre el riesgo de que un propio cliente no os atraque ni tengamos un accidente, pero vaya cargado de material ilegal. Sí. O sea, es alucinante, la verdad que sí. Es un trabajo que no está yo creo que ni pagado ni valorado suficiente para el riesgo que tenemos. No es broma, lo digo riendo, pero no es broma. No, para nada. Piensa que hoy Cristian, ahora a modo de anécdota, hoy tenía que ir a la calle Marina 314. La sede del sindicato está en Marina 80 y tenía que estar allí a las 11:30. He salido del sindicato a las 11:10. Pues he llegado a Marina 314 a las 12 menos cuarto. Yo, la verdad es que me saco el sombrero ante los compañeros de Barcelona. Y habría que empezar a pensar qué está pasando, porque la situación del taxi de Barcelona es bastante caótica, ¿eh? El taxi tiene ahora mismo un problema de movilidad muy grande. La velocidad comercial ha bajado a unos niveles exagerados y, bueno, es cierto que seguimos teniendo nuestros carriles bus taxi, menos de los que deberíamos, pero es que el problema es que hay un colapso general de la ciudad que está repercutiendo muy negativamente en el servicio, está claro, sí. Y es una fuente de estrés muy grande y tanto, sumado a lo que ya hemos dicho antes, con lo cual no es fácil, no es fácil ser taxista, ¿no? Bueno, y de Almería nos vamos a Valencia. Y es que en Valencia la Confederación de Taxistas de la Comunidad ha desconvocado las concentraciones que estaban convocadas para el día de ayer y el día de hoy. Todo, y que mantiene la convocatoria para el día 27 de abril, manifestaciones y concentraciones de protesta en el Palau de la Generalitat en Valencia y en Alicante. ¿Y qué quieren los compañeros valencianos? Los compañeros valencianos lo único que quieren es que se cumpla la ley. Ya no pueden hacer servicios urbanos las VTCs, ni las VTCs de otras comunidades pueden trabajar en su comunidad, pero siguen viendo que estas trabajan en la Comunidad Valenciana y en Valencia Capital. Lo que exigen o piden es que la Administración ponga las medidas suficientes para que estas autorizaciones, que ya no deberían de estar trabajando en la Comunidad Valenciana, dejen de hacerlo. Veremos cómo sale, ¿eh? Parecía que tenían todo muy arreglado en Valencia, pero se les está complicando por momentos. Ya vimos que tenían problemas con el hecho de las tarifas a final de año, y ahora vemos que no se cumple el decreto Ábalos como debería de cumplirse. A ver que no les hayan aparecido también a ellos 1.200 autorizaciones en algún cajón, porque luego cuando rasquen igual también les pasa esto. Tristemente ya no genera ningún tipo de sorpresa, porque ya estamos acostumbrados desde hace años a que este tipo de plataforma reten a los gobiernos de esta manera, pero es algo del todo inaudito que haya este tipo de plataformas pasándose por el forro toda la legislación de un país de esta manera. O sea, ellos han dado un pulso a la sociedad y a los gobiernos y lo van a llevar hasta el final, pero yo creo que el gobierno aquí, o los diferentes gobiernos autonómicos en este caso, deberían ser implacables, porque genera un precedente inaudito que aquí cualquiera pueda pasarse la legislación por el forro, hablando mal, ¿eh? Yo creo que eso es algo que a nivel social incluso debería sorprender y debería llamar mucho la atención. Ya sé que solo nos preocupa mayoritariamente a los taxistas y nuestras familias, pero yo creo que es un problema a nivel social, quiere decir que es algo del todo alarmante, alucinante, con lo cual los compañeros, toda nuestra solidaridad y fuerza en esta lucha que hay que llevar hasta el final, como en Cataluña y como en cualquier sitio. Nos preocupa, es verdad que nos preocupa el taxi, pero no deja de tener un paralelismo también con los riders, tiene un paralelismo con las cocinas fantasma, tiene un paralelismo en realidad con esta nueva forma de entender la economía, que lo que hace es esclavizar a la clase trabajadora para vender unos productos que a lo mejor no están en los precios que deberían de estar para que el trabajador pueda vivir con dignidad, ¿no? Sí, no, y es que además se supone que cada gobierno, digamos, sigue una línea que entre los ciudadanos hemos marcado entre todos, ¿no? Al final, cada 4 años se decide qué clase de ciudad, comunidad autónoma o país queremos y en qué línea debe ir. Y claro, si la voluntad popular es que la línea del gobierno tiene que ser X y resulta que hay unas plataformas multinacionales americanas, alemanas, lo que sea, da igual, y quieran imponer su modelo por encima del que hemos decidido todos en las urnas, pues hombre, yo creo que es algo del todo atenta directamente a la democracia de un país, con lo cual es algo muy grave, realmente muy grave.
Desde luego que sí, toda la razón, Cristian. Bueno, venga, y para terminar nos vamos a Madrid, donde el Supremo ha corregido a la comunidad y da más poder al taxi para impugnar las VTCs. Y es que resulta que la Sala de lo Contencioso ha concluido que las organizaciones de taxistas están legitimadas para formular cualquier motivo de impugnación en los procesos de adjudicación de las autorizaciones VTC. Este movimiento se produce justo unas semanas antes de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre la Ratio 130 a petición del propio Alto Tribunal español. Los dos casos que han sentado esta jurisprudencia tienen su origen en Madrid. Se trata de solicitudes a la Consejería de Transporte de dos compañías de este sector de VTC que pidieron varias decenas de licencias a mediados de la pasada década. En el proceso se intentó personar la Federación Profesional del Taxi de Madrid, pero la Dirección General de Transportes le cerró la puerta y confirmó que no los iba a tener en cuenta como personados en el expediente. Ahora, el Supremo dice que somos parte afectada cuando se dan autorizaciones de VTC. Bueno, esta noticia ha salido esta mañana. Espero que la semana que viene podamos hablar con Julio Sanz o con alguien de la Federación, que seguro que nos la explicará mucho mejor. Pero bueno, un poquito de sentido común parece que empieza a llegar al sector, ¿no? Ya era, o a la judicatura, vamos, o a Madrid, de alguna manera, ¿no? Bueno, es algo del todo evidente, ¿no? Cualquier tipo de autorización que den, ni que sea una VTC, afecta directamente al taxi. Más teniendo en cuenta como son unas autorizaciones que están haciendo más de taxi que de VTC que originalmente eran, ¿no? Entonces, ¿cómo no va a afectar? Es un sector en paralelo haciendo nuestro mismo trabajo, con lo cual es del todo lógico y evidente, aunque bueno, tampoco hubiera sorprendido otra sentencia contraria, porque aquí ya no sorprende nada. Exacto. Pero en este caso es un poco lo contrario que decíamos antes, ¿no? Ahora sí que es un gobierno que es cierto que no engaña a nadie, porque la Comunidad de Madrid y el gobierno del PP yo creo que es bastante claro en lo que pensaba hacer con las VTCs, con lo cual es cierto que no engañan a nadie, pero en este caso incluso sí que han querido ir un poquito más allá de lo que dice la ley, ¿no? Entonces esto es un poco el caso inverso de lo que hablábamos antes, ¿no? En este caso, bueno, celebramos la noticia, por supuesto, claro que nos afecta, ¿cómo no nos va a afectar? Sí, hemos tenido que llegar al Supremo, porque si hubiera sido por la Comunidad de Madrid, sí. Ni nada. Bueno, pues si te parece, Aleix, vamos a la publicidad y después hablaremos de la reunión que mantuvimos con AENA y un poquito de cómo está la situación ahora en el aeropuerto. Apunta't a Barnataxi. Vols treballar amb nosaltres? Aprofita la promoció. Ara, 2 mesos gratuïts. No t'ho pensis més. Barnataxi és l'emissora pel taxista i pels clients. Vols convertir la teva assegurança a tercers en un tot risc? Apunta't al fons assistencial de l'Estat. Visita'ns a les nostres oficines al carrer de la Marina 82, perquè la teva tranquil·litat no té preu. Vols ser taxista? Aconsegueix la credencial del taxi amb nosaltres, presencial o online, al percentatge d'aprovats. Apunta't. Busca'ns a formaciondeltaxi.com. Cultura FM. Bueno, ya estamos aquí otra vez. Y la semana pasada, el jueves, el 13 de abril, mantuvimos una reunión en la Terminal 2 del aeropuerto, en la cual estuvieron presentes gerencia e inspectores del IMED. Por parte de AENA estuvieron los coordinadores y el jefe de seguridad, y por parte de los Mossos de Escuadra estuvo el intendente, la persona responsable de tráfico en la zona aeroportuaria y otro compañero más suyo. En la reunión se nos informó de que en los primeros 3 meses de este año se han realizado más de 580 actuaciones, de las cuales 88 han acabado en denuncia y de las cuales 4 han acabado con el vehículo inmovilizado por carecer de cualquier tipo de autorización, el vehículo en concreto. Actualmente, deciros a todos, bueno, la red se ha ido corriendo, pero actualmente en el aeropuerto, en la zona aeroportuaria, hay 8 personas dedicadas a este tipo de actuaciones. Esperan que en breve esto, o a medio plazo, pase a 12 agentes y su objetivo es llegar a los 15. Veremos, a ver, AENA
puso sobre la mesa en la citada reunión que se ofrecía a ceder un welcome desk en la zona del hall del aeropuerto de forma totalmente altruista y que lo que debería de hacer en este caso, ellos indicaron que probablemente el Instituto Metropolitano del Taxi, como es evidente, poner unas personas responsables para que pudieran informar a los usuarios de cómo coger taxi, qué tipo de taxi, en fin, poco información sobre el sector del taxi que puede trabajar en el aeropuerto de Barcelona. Asimismo, también se nos informó que la zona de recogida de VT iba a pasar a batería, cosa que de facto ya se ha hecho, pero lo que se va a hacer es ampliar de una forma considerable estas plazas de aparcamiento en batería en la zona de recogida de las VTs. También se nos informó de que tanto en la zona de recogida de maletas, en las pantallas que hay de zona de recogida de maletas, como en la puerta de salida de la terminal, por la parte que salen los usuarios, algo que no vemos cuando estamos en el hall porque está en el otro lado, hay sendos carteles e indicaciones. En el caso de las pantallas son vídeos explicativos que explican cuál es el taxi que opera en Barcelona para todos aquellos turistas que puedan venir de fuera y no lo tengan del todo claro, para intentar acabar de esta forma también un poco con todo lo que es el tema intrusismo. Nosotros en la citada reunión solicitamos un tótem informativo a la salida del hall con una pantalla sobre el tema del taxi. Veremos a ver si esto se cuadra. Cuando estuvimos hablando de los palos que hay, no me sale el nombre técnico, bueno, los palos que hay para bajar, cuando bajas a la cinta que baja justo a la cabecera de la parada de taxis que hay en el aeropuerto, y dijimos que parecía que aquellos palos allí estorbaban mucho. Nos dijeron que era una cuestión de seguridad, que ya ha habido varios accidentes por cómo bajan con las maletas por allí los usuarios. Cuando se les indicó que por contra para ir al aerobús no existen estos palos, pues bueno, nos indicaron, que los que hemos estado allí alguna vez ya lo sabemos, que la que baja la cabecera, la cinta que baja a la cabecera de los taxis es totalmente recto, y en cambio la que baja al aerobús tiene una zona intermedia de descanso, con lo cual no parece, o a primera vista a ellos no les ha pasado, que haya ocurrido ningún accidente allí. Ellos toman la decisión de poner los palos estos al principio de la bajada cuando tienen 2 accidentes graves con personas allí. Ayer llegó un correo electrónico también por parte de AENA indicándonos que ya se ha puesto en marcha una campaña de promoción del taxi oficial en Barcelona, y AENA ha introducido una señal tanto en AENA Maps como en la página web, como en el chatbot de AENA. En la Terminal 1 se ha ajustado la posición de la parada de taxis sin reserva, y se ha sumado un POI para la parada de taxis con reserva, para que cuando los usuarios entren en estas páginas y demás, puedan tener claro dónde tienen que coger tanto el taxi sin reserva como el taxi con reserva. La página web se ha sumado la frase: el único taxi oficial de Barcelona es de color negro y amarillo. Y en el chatbot, cuando un usuario pregunta por el taxi, el mismo sistema le indica que dónde están las paradas, y dice explícitamente: AENA agradece que uses el taxi negro y amarillo. Bueno, vamos a ver si todas estas cosas ayudan a disminuir
el intrusismo en el aeropuerto. Vamos a ver qué nos cuentan en la tarde de hoy. Tenemos un día bastante lleno las asociaciones, en el sentido de que ahora mismo están reunidos en el Instituto Metropolitano del Taxi las diferentes asociaciones hablando de homologaciones de vehículo, servicios de ITV, y creo que también iban a colar algo del 112. Vamos a ver qué sale de esta reunión, porque uno de los grandes problemas que tiene ahora mismo el sector del taxi de Barcelona es el acceso a los vehículos para ejercer su profesión. Otro de los grandes problemas son las horas en las ITVs. O sea, vamos a ver, hoy la reunión es entre el IMET, Industria y ITVs. Vamos a ver qué sale de esta reunión. Y esta tarde, como os digo a todos, tenemos una reunión también en la Terminal 2. Es una reunión presencial con los dirigentes de AENA y el Instituto Metropolitano del Taxi y los cuerpos de seguridad. Y vamos a ver qué nos explican también de cómo piensan llevar adelante todos estos arreglos que quieren llevar. No sé si todavía tengo a Cristian al otro lado. ¿Cristian? Sí, de momento sí, de momento no ha habido incidencia técnica. No ha habido incidencia técnica. Después del monólogo que he soltado, ¿qué te parece? ¿Arreglaremos algo? ¿No arreglaremos nada? Hombre, por supuesto, el objetivo es erradicar desde luego cualquier tipo de práctica ilegal de esta manera, porque todos recordamos que hace un tiempo era 1, 2, 3 tíos ahí, pero es cierto que las imágenes que hemos visto recientemente son del todo exageradas. O sea, hay un grupo de gente ahí totalmente instaurada, que su modus operandi de vida es ese. O sea, es estar ahí captando de manera ilegal en el hall del aeropuerto, de la T1, sobre todo de tarde-noche, que es cuando escasea, por no decir que no hay ninguno, Mossos d'Esquadra dedicado al tema del transporte. Y, hombre, desde luego es del todo fuera de lugar que en un aeropuerto internacional como el nuestro se den imágenes más propias de un aeropuerto, con todos mis respetos, pero del continente africano, vaya. O sea, es del todo alucinante, fuera de lugar, y está claro que es una reivindicación del sector del todo más que justificada. Insisto, el objetivo, por supuesto, es erradicarlo. Bien sabemos todos que hay unas series de actividades que es difícil erradicar, porque igual que la venta de drogas, la prostitución y tanto tipo de actividades ilegales no se consiguen erradicar de ninguna manera, esto va a ser complicado, pero todas estas trabas de las cuales se ha ido citando y ha ido hablando, pues bueno, van sumando entre ellas y se trata de ponérselo contra más difícil mejor a este tipo de personas. Y por supuesto, bueno, yo creo que la reunión de la que habéis hablado era una reunión ya que estaba programada. Esta anterior estaba programada ya de antes de las acciones que estamos viendo en el aeropuerto en las últimas semanas, con lo cual, bueno, ya AENA es cierto que no es un ente muy, como diría yo, pro-taxi y muy cercano a nuestras reivindicaciones. Es cierto que es así. O sea, es cierto que la indignación de los compañeros con AENA es más que justificada, pero bueno, concretamente esta reunión está programada y, bueno, está claro que no cabe duda, no se le escapa tampoco a nadie que contra más presión se haga a las administraciones, pues evidentemente seguramente más fluirá la predisposición de estas para solucionar el problema, ¿no? Pero bueno, como hemos estado hablando antes, pues bueno, pues pasa en Elche, pasa en Madrid, pasa en todo tipo de aeropuertos, pero vamos, que pase en otros lados no quiere decir que no tengamos que luchar nosotros porque no pase aquí, evidentemente, ¿eh? Evidente. Sí, es evidente. Pero estoy contigo, ¿eh? Estoy contigo en el sentido de que es evidente que hay que seguir luchando hacia esta línea. Pero también hay que dar una dosis de realismo, es decir, nos estamos enfrentando a personas, en algunos casos, que no tienen nada que perder, que ni van a pagar los 4.000 euros ni van a recoger el coche, con lo cual salen de una y se meten en otra. Es verdad que las imágenes que se están viendo ahora superan cualquier límite, pero erradicar al 100% el intrusismo, sobre todo con los que son piratas 100%, va a ser muy complicado, porque ya más que quitarles el coche, meterles 4.000 euros de multa, como no los cuelguen en la terminal, no sé qué van a hacer con ellos. De todas maneras, agradecer a todos los compañeros que están en las terminales informando a los usuarios, a los compañeros que están ejerciendo presión en las terminales, sean de una asociación o sean de otra. O sea, agradecer su labor y, como tú bien dices, seguro que esta presión influye a la hora de tomar decisiones, o como mínimo a la hora de que estas decisiones sean más ágiles de lo que serían si no estuvieran estas presiones.
Bueno, yo creo que esta lucha concretamente, para los que un poco lo hemos visto y vivido desde fuera, ha salido un poco de la nada, ¿no? De un grupo de compañeros que en diferentes grupos se empezaron un poco a unir en torno a esta indignación, y empezaron a ir allá de manera, digamos, altruista del todo y desinteresada a informar a los usuarios, ¿no? Bien es cierto que luego pues el resto de asociaciones se han ido sumando a, evidentemente, una reivindicación de este tipo, ¿no? Pero bueno, evidentemente, claro, su lucha es del todo encomiable. Un apunte antes de que me olvidara de esto que has comentado, Tony. Está muy bien y es un primer paso muy grande lo de que AENA haya cedido un espacio para que el taxi pueda hacer promoción. Pero desde luego ahora la gran lucha, pienso yo, bajo mi punto de vista, es que el IMED realmente destina un presupuesto que no tiene, o ellos dicen que no tienen, para personal ahí, porque ya sabemos lo que cuesta tener una persona contratada ya, dada de alta en la seguridad social, haciendo un horario para informar del taxi de Barcelona. Una o dos, porque habrá que hacer turnos. Quiero decir, bueno, el presupuesto yo creo que es importante, y yo creo que, vamos, no quiero hacer de pitoniso, pero yo creo que el IMED, pues lo que va a decir es lo que nos dice siempre, que ellos no tienen presupuesto y, bueno, tendrá que salir de algún lado ese dinero, pero está claro que no podemos perder una oportunidad como esta de que AENA ceda gratuitamente un espacio al taxi de Barcelona en el aeropuerto. Claro, hay que presionar ahí a saco. Un espacio, por otro lado, que piensa que, por la información que tenemos, ronda los 300 euros diarios. Con lo cual, yo creo que hay una de las partes que ya ha puesto sobre la mesa una parte de la solución. Ahora veremos la otra. Sí, yo creo que ahora mismo el IMED tiene una larga lista de reivindicaciones que creo que no está atendiendo, y yo creo que ahora mismo el máximo ente de presión que debería tener el taxi de Barcelona es el IMED, sin lugar a dudas. Yo creo que hemos hablado de homologaciones, es algo ya que llevamos tiempo trabajando en ello. Hemos hablado de ahora el tema del aeropuerto. Yo creo que el IMED ahora mismo tiene que activarse de una manera, pero para antes de ayer. Sí. Con lo cual, que ahora mismo yo os animo a los que estáis en primera línea a, desde luego, a no cesar en la presión con el IMED, porque ahora mismo tiene gran parte de la solución a nuestros problemas ahora mismo. Está claro. Como mínimo hay que intentarlo. Sí, claro. Y está en su mano. Muy bien, Cristian, pues si te parece vamos a ir a publicidad y después entrará Eduardo Abad, presidente de UPTA, para que nos explique un poco esta reforma de las pensiones, cómo y cuándo puede afectar a los autónomos en general, pero concretamente al sector del taxi. Si estás por aquí, perfecto, Cristian, y así también creo que tenías alguna pregunta para él, se la trasladas, ¿vale? Apunta't a Barnataxi. Vols treballar amb nosaltres? Aprofita la promoció. Ara, 2 mesos gratuïts. No t'ho pensis més. Barnataxi és l'emissora pel taxista i pels clients. Vols convertir la teva assegurança a tercers en un tot risc? Apunta't al fons assistencial de l'Estat. Visita'ns a les nostres oficines al carrer de la Marina 82, perquè la teva tranquil·litat no té preu. Vols ser taxista? Aconsegueix la credencial del taxi amb nosaltres, presencial o online, al percentatge d'aprovats. Apunta't. Busca'ns a formaciondeltaxi.com. Cultura FM. El perfil. Bueno, y creo que tenemos a Eduardo Abad al otro lado del teléfono. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Eduardo. Bueno, pues mira, nada, que nos explicarás un poco en qué consiste la reforma de las pensiones, y porque tenemos muchos compañeros que, como puedes suponer, están preocupados por este tema. Y cómo puede afectar a los compañeros del sector del taxi en particular. Tú sabes que tenemos unas realidades diferentes a algunos autónomos, como puede ser el tema de los módulos, etcétera. Cómo nos puede afectar esta reforma, y un poco también el razonamiento de por qué se ha hecho, ¿no? Y entendiendo que las asociaciones de autónomos pues habéis dado el visto bueno a esta reforma, pues un poco por qué se ha hecho, ¿no? O sea, en aras de qué, ¿no? Sí, bueno, en aras de que
este debe de ser un sistema sostenible, al fin y al cabo, ¿no? Garantizamos que hasta el 2050 tengamos un sistema en el que no haya ningún tipo de dudas que lo que hemos aportado, lo que aportamos, no los que son ahora los trabajadores que aportan su seguridad social a través del empresario y de ellos mismos, sino los 47 millones de habitantes que tenemos en nuestro país, tengan la absoluta certeza de que vamos a tener un sistema que va a perdurar en el tiempo y que económicamente va a ser sostenible. Al fin y al cabo, esto es una reforma de las pensiones que lo que viene es a terminar con la incertidumbre, bajo nuestro punto de vista, ¿no? Últimamente, bueno, pues era muy manido, ¿no? Los que tenemos una determinada edad, más de 50 años, siempre era muy coloquial, ¿no? El cobraremos las pensiones cuando llegue nuestro momento a los 67 años y poder acogernos a las pensiones. Pues ese era el gran debate, ¿no? La gran situación en la que nos encontrábamos todos. Pues bueno, pues hay que decir que sí, y que creo que le está absolutamente garantizado, al menos hasta el 2050, que se van a percibir. Fíjate que además hay temas que son de importancia fundamental. Para cobrar el 100% de la pensión, España tienes que tener cotizados 36 años y 5 meses. Cuestión distinta pasa en Francia o en Alemania. En Alemania 45 años para el 100% y en Francia 43. Es decir, queremos dar datos que sean datos que también hagan una radiografía de cómo está el sistema en los países más desarrollados de Europa, porque son los que se pueden comparar con España. Y además, nosotros tenemos que acreditar, ¿no?, que para poder acogernos a esa pensión de jubilación merecida a los 65 años debemos de tener cotizados 38 años con 6 meses para poder percibirlo y poder jubilarnos en ese periodo, incrementándose hasta los 67 años en el año 2027. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues hay dos mecanismos, ¿no?, que es el mecanismo intergeneracional, que sí vamos a tener que hacer una cotización sobre él, y que además los trabajadores y las empresas van a tener que hacer frente pues a un porcentaje pequeño, pero un porcentaje al fin y al cabo sobre lo que es ese mecanismo, vamos a decir, de compañerismo entre los propios trabajadores, ¿no? Eso que se llama la solidaridad, ¿verdad? Ese mecanismo de solidario que va a hacer que se incrementen los seguros sociales. Es cierto que poco, pero que se van a incrementar para que aquellas pensiones más bajas, por ejemplo, la de viudedad o la de orfandad, no estén en la situación que están a día de hoy, y que en los próximos años estas pensiones subirán en el año 24 y 25 el IPC más un 10%, porque son auténticas pensiones que, bueno, pues sinceramente no dan ni para cubrir el mínimo de las necesidades de las personas que las perciben. Para los autónomos también hay un tema muy importante, que son las lagunas de cotización. Una vez que estamos en cese de actividad y cuando terminemos de percibir el cese de actividad, durante 6 meses se hará la cotización y no existirá ninguna laguna de cotización para aquellos autónomos que han cesado la actividad. Algo muy importante, pues bueno, para estos autónomos que entran y salen del sistema pues porque sus negocios no han podido aguantar la situación o porque sin más han cerrado por causas ajenas a su voluntad, ¿no? Bueno, pues esas lagunas de cotización durante 6 meses y las veces que sea necesario las cubrirá la propia Seguridad Social. El incremento de las cotizaciones ronda el 0,50 para el empleador en los próximos del año 23 al 29, acabando en el 29 con un 1% más. Y para el trabajador autónomo estamos hablando del 0,10 y el 0,20% correspondientemente. Uh-huh. Fundamentalmente, aquí lo que tenemos es que
las pensiones de los trabajadores autónomos, sabéis que prácticamente el 80% de ellas llevan complementos a mínimos, es decir, lo que cotizamos o lo que han cotizado los autónomos mayoritariamente, que están ahora mismo percibiendo una pensión, no daría ni para tener la pensión mínima. Por eso el Estado tiene que aumentar la capacidad económica para cubrir esa pensión con esos complementos a mínimos. Y es algo que evidentemente tenemos que cambiar en los próximos años, ¿no? Por eso el sistema de cotización por ingresos reales va a cambiar también, al fin y al cabo, el sistema de pensiones. Más que el sistema, va a cambiar la pensión que se va a percibir en el futuro, puesto que aquí lo que vamos es a cotizar realmente por los ingresos netos que tenemos, y aquellos autónomos que tengan unos ingresos importantes tendrán que hacer frente, lógicamente, a una cotización más alta, en base mínima, y aquellos con ingresos más bajos se adecuará hacia abajo la cotización, pero siempre con el principio de solidaridad para que el que más cotiza sea el que más ingresos netos tiene sobre aquel que tiene menos ingresos declarados en la declaración de la renta, para acomodar esa pensión y que no haya esa brecha de pensiones entre, por ejemplo, los trabajadores por cuenta ajena y los trabajadores por cuenta propia, que ronda los 500 euros. Quiero recordaros a todos que la pensión media de un trabajador autónomo en Cataluña es una pensión media que en estos momentos está de jubilación, que está en 912 euros, frente a la pensión media de jubilación de un trabajador por cuenta ajena que está en 1.530 euros. Bueno, son datos importantes y que creo que vale la pena, ¿no?, recordar para saber que este nuevo sistema, bueno, pues lo que va a hacer es subir periódicamente la pérdida adquisitiva de las pensiones a través de la aplicación del IPC, y que evidentemente tendrán un suelo en el que seguirán subiendo las pensiones, y si el IPC se dispara, pasará como este año, que hemos pues llegado a tener un aumento en el cobro de las pensiones de un 8,5%. A ver, por introducir algo, Eduardo, ¿tenemos que llegar al momento en que no haya ninguna pensión en España que esté por debajo del salario mínimo interprofesional? Evidentemente, ese es el objetivo, y nuestro objetivo como organización es que nadie puede estar por debajo del salario mínimo interprofesional. Para nosotros eso es una cuestión fundamental, y para que suceda eso, pues lo que hay es que incrementar, evidentemente, las cotizaciones en la última parte de la carrera de cotización, para que las cotizaciones de los autónomos, para que las pensiones, sobre todo de los autónomos, no estén 300 euros por debajo del salario mínimo interprofesional. Me parece bastante llamativo que autónomos que llevan toda la vida trabajando, y si eres mujer y que llevas toda la vida trabajando, tu pensión no llegue a los 700 euros. Por eso lo que queremos es tirar para arriba de las pensiones más bajas. Una de las propuestas, además, que estamos tratando de implementar y que queremos, además, meter a toda costa en algunas de las posibilidades que nos den para modificar la ley de pensiones, es que las pensiones más bajas, las que están contributivas, pero las más bajas, sufran un incremento superior a las pensiones que están en, vamos a llamarle, parámetros medios altos, ¿no? Que tengan un decalaje de subida más alto las más bajas, siendo un decalaje de subida más bajo las más altas, para que, digamos, que se rompa esa brecha entre pensiones, porque no obedece evidentemente a sentido común que haya esa absoluta barbaridad de desfase entre unas y otras. Sí, porque además te pillan en una época de la vida en la que ya no te puedes espabilar, es decir... te pillan en una época de la vida en que has trabajado toda la vida. Imagínate ese autónomo, esa autónoma que lleva 37 años cotizados y que desgraciadamente ha tenido que cotizar por la base mínima, y que cuando se jubila tiene una pensión de apenas 900 euros, ¿no? Y dices, pues bueno, ¿qué he hecho mal?
Está claro, está claro. No sé si Cristian tenía alguna pregunta, si lo tenemos aquí todavía. Cristian, ¿volvías preguntar alguna cosa, Eduardo? Sí, hola, buenos días, Eduardo. Soy Cristian Navarro, ¿Qué tal? compañero del Buen día. sindicato. Oye, yo te quería hacer una pregunta sobre un tema muy recurrente que sabes que hemos hablado mucho los autónomos que cotizamos a módulos, que es el tema del aumento de cotizaciones de las cuotas de autónomo, ¿no? Somos muchos los que el año pasado, a sabiendas que a partir del 1 de enero entraba el nuevo sistema de cotización, nos subimos la base de cotización pues porque estábamos pagando el mínimo y como sabíamos que a partir de ahora iba a ir todo por ingresos reales y tenemos el problema con los módulos, como tú bien sabes, somos muchos los que el año pasado nos subimos esa base de cotización, ¿no? Y entonces, ¿qué nos encontramos? Que sobre todo los que no clicamos la casilla, los que clicamos la casilla de la revalorización automática, después del aumento del IPC tan bestia de este último año, nos ha subido la cuota una barbaridad, ¿no? Yo pongo mi ejemplo y el de muchos compañeros que estamos en esta situación, ¿no? O puedes poner el mío, sin ningún problema. Sí. Bueno, pues mira, de pagar 280 y pico, 290 euros de mínima, hicimos el esfuerzo de subir a 370, que era una base de cotización de 1.200, que era una cosita un poquito más digna, ¿no? Y de golpe nos hemos encontrado pagando 410 euros, que sí, de acuerdo, hemos pasado a cotizar 1.300, pero coño, hablando mal, perdón, nos sube 40 euros al mes, que es un esfuerzo importante, ¿no? Y claro, la pregunta un poco, como escuché tu anterior entrevista en el programa y me gustó mucho que hablasteis que estáis negociando con el gobierno, era saber si realmente tenemos la posibilidad de volver atrás, ¿no? De decir, o desclicamos la casilla de cara a futuro, si es posible o no, o si podemos volver a bajar un poco esa cotización para pagar una cuota un poquito más asumible, ¿no? Sí, se puede desclicar la casilla, efectivamente, y que no haya una revalorización automática. Esa casilla seguramente está clicada desde el primer día que el autónomo se da de alta, porque normalmente siempre se recurre a las gestorías. Las gestorías administrativas lo que hacen es clicar esa casilla, precisamente para no perder poder adquisitivo de cara a la jubilación o de cara a las prestaciones en caso de un accidente de trabajo, de una enfermedad profesional, de una incapacidad permanente, de una incapacidad temporal, porque al fin y al cabo el no actualizar las bases de cotización lleva consigo, lógicamente, pérdida de poder adquisitivo en el momento que tienes que recurrir al cobro de una prestación. ¿Sí se puede bajar? Evidentemente sí se puede bajar. Se puede bajar la aportación, se puede hacer cada 2 meses y evidentemente lo que se baje en la aportación tiene que estar sujeto, lógicamente, a que no sea una cantidad superior a la que marca el parámetro del tramo correspondiente. En caso de que el tramo correspondiente, que tú hayas elegido el tramo 6, vamos a decir que es el de los 1.200 euros, y que tus ingresos, que no estés en módulos, por supuesto, pero que tus ingresos se disparen, sabes que vas a tener que hacer un sobreesfuerzo. Para los que están en módulos es mucho más sencillo, porque los módulos ya sabéis que se calculan con la Ley General de Presupuestos del Estado. El 1 de enero salen los módulos publicados y, por lo tanto, en esa fecha ya sabemos perfectamente cuál va a ser el rendimiento económico que vamos a tener que declarar. Pero también hay que decir lo siguiente, que los módulos en el año 2025 desaparecen. Desaparecen porque hay una transposición de una directiva europea. Eduardo, que vamos a ver cómo se empiezan a suicidar taxistas por toda Barcelona. No, por Dios, por Dios, que hemos pensado, de verdad que hemos pensado los primeros en el taxi. Y estamos negociando ya en estos momentos con la agencia tributaria el nuevo sistema, que además, pues un sistema que tiene un nombre, pues por lo menos, como diría aquel político, no chusco, pero que es un sistema que es el sistema fiscal de franquicia, que es como está en todo el término europeo. Bueno, pues este sistema de aplicación, que se llama sistema fiscal de franquicia, estamos tratando de que sea el hermano gemelo de los módulos, para que no sufra absolutamente ningún autónomo, incluidos los taxistas, un encarecimiento fiscal de lo que se aporta fiscalmente a la agencia tributaria cada trimestre. Que nadie se asuste, que nadie se ponga nervioso,
porque lo estamos haciendo y lo estamos haciendo precisamente pensando en los que están en módulos, que por cierto es un sistema que era transitorio y que nada más que lleva 37 años en España. La transitoriedad parece que es larga, de larga duración. Pues ese sistema lo que estamos haciendo es efectivamente adaptándolo a una situación distinta, ¿no? Puedo adelantar de alguna manera, ¿no?, que no van a tener problemas aquellos que estén en una facturación de 80.000 euros. De 80.000 euros hacia abajo no van a tener ningún problema porque prácticamente van a tener la misma carga tributaria que tenían hasta ahora en módulos. Por lo tanto, tranquilidad, no va a pasar nada, el sector del taxi puede estar tranquilo, simplemente que cambiará el modelo, pero no va a aumentar la tributación. Eso es lo que estamos negociando y eso es lo que nos han garantizado desde la agencia tributaria en las mesas de trabajo que estamos teniendo. Pues muchísimas gracias, Eduardo, por la entrevista y bueno, ya sabes que esta es tu casa y que cualquier día de estos volvemos a contactar contigo, ¿vale? Lo que necesitéis, ya sabéis que estoy a vuestra disposición. Un abrazo y un saludo para todos. Gracias, un fuerte abrazo. Bueno, Apunta't a Barnataxi. Vols treballar amb nosaltres? Aprofita la promoció. Ara, 2 mesos gratuïts. No t'ho pensis més. Barnataxi és l'emissora pel taxista i pels clients. Bueno, y continuamos en directo. Continuamos en directo y ahora tenemos aquí a Cristóbal López, que es representante de la empresa DISA, que son GLP. Correcto. GLP, venga. Vamos a empezar por el principio, porque nos queda poco tiempo y me gustaría, por lo menos, hablar de las cosas más interesantes que nos traes. Y creo que nos traes de entrada un descuento para GLP. Correcto, así es. Bueno, decir que DISA, yo pertenezco a la empresa DISA, es una petrolera que seguramente que la gente nos conozca más como estaciones Shell. Dentro de la empresa yo pertenezco a la división de autogás, que es lo que vamos a hablar ahora. Bueno, pues sí, con una negociación larga con vosotros, con Stack, hemos elaborado una oferta para los socios, para el colectivo del taxi, en la que, bueno, tenemos una red de estaciones. Justo acabamos de incorporar una estación apenas hace un mes, que sería la estación de Sant Joan d'Espí. Está justo al lado de TV3 y el Hospital de Sant Joan. Y bueno, ahí pueden disponer de Shell. También tenemos una red que estamos ampliando poco a poco. Tenemos Shell Can Vinyalet y está situada en Santa Perpètua de Mogoda y Shell Santiga. En unas semanas también abriremos en Girona, para los compañeros de Girona, Shell Salt. Y bueno, pues próximamente te iré diciendo las incorporaciones que vayamos a ir haciendo. ¿Y a cuánto asciende el descuento? ¿O cómo tienen que hacerlo? O sea, un poquito, bueno, ¿cuánto asciende? ¿Cómo tienen que hacerlo? El descuento que hemos hecho para el GLP sobre precio de poste son 8 céntimos. Es decir, si ponemos como ejemplo la estación de Shell Bikes, precio de poste sería 0,889 céntimos. Si aplicamos 8 céntimos, que es el que se ha negociado para el colectivo del taxi en Cataluña, estarían repostando a 0,819. Hemos añadido, puesto que el usuario, el taxista que usa GLP, también usa habitualmente gasolina, hemos añadido otros 8 céntimos de descuento en la gasolina. Para entrar dentro de esta oferta, lo único que tienen que hacer es acercarse en nuestras estaciones de servicio, las que hemos mencionado, y decir que vienen de la oferta de Stack para el colectivo del taxi de Cataluña. Nuestras estaciones se encargarán de facilitarle toda la documentación para que los socios se puedan hacer la tarjeta profesional Shell y puedan beneficiarse de este descuento. Muy bien, bueno, pues ya lo sabéis, compañeros. En cualquier estación Shell de las que ha nombrado Cristóbal, pues podéis pasar y beneficiaros de 8 céntimos por litro en la gasolina y 8 céntimos por litro en el GLP.
de todas maneras, revisando antes de venir al programa el tema de los vehículos GLP, en el área metropolitana actualmente hay 2 vehículos homologados de GLP. Luego sí que es verdad que hay muchos vehículos de gasolina. ¿Hay algún problema para transformar estos vehículos? Esto por un lado. Y por otro lado, porque como vamos un poquito ahora salto de mata, uno de los problemas que ofrecían algunas marcas eran el tema de la pérdida de garantía si modificabas el vehículo y lo pasabas a gas. O sea, me lo invento no. O sea, yo creo que concretamente hablando de Toyota, en algunos concesionarios amenazaban con que perdías la garantía si le quitabas la gasolina y lo ponías a gas. Correcto. El colectivo del taxi es uno de los mayores conocedores de GLP y usan en gran mayoría GLP, tanto en compra de vehículos nuevos a GLP como en transformaciones. Sí que es cierto que con toda esta revuelta del cambio climático, de las incorporaciones de las zonas de bajas emisiones, cada vez se está transformando más vehículos. Estas transformaciones, efectivamente, pueden quitar la garantía de los concesionarios si es un vehículo nuevo, pero para eso lo que existen son seguros que cubren la garantía en el caso de que tenga una avería el vehículo causada por el GLP, cubre garantía. Y si no, en este caso, se haría cargo el seguro, ¿vale? de esa reparación. Bueno, bien, muy bien. O sea que existe este seguro que te cubriría la reparación, con lo cual podrías modificar el coche, el vehículo en cuestión. Y el costo de la transformación, esto, ¿cuánto supone? ¿Cuánto crees que...? ¿A partir de cuánto? Voy un poco rápido, sí, pero es por el tema tiempo, y a las 2 me cierra la ley seguro. Y voy sobre todo a las preguntas que me parecen más pragmáticas para los compañeros. El costo de la transformación, ahora mismo, ¿cuánto cuesta transformar un coche de gasolina GLP? Ronda aproximadamente en torno a unos 1.400, 1.600 euros. Uh-huh. Si ponemos como ejemplo el vehículo más transformado por el taxi, que es el Prius Plus, uh-huh, suele estar en torno a 1.450. Y los resultados que dan las transformaciones son muy buenos. Sí que es cierto que hay que arrojar información en cuanto a las transformaciones de coches. Estamos hablando que vosotros, como yo siempre digo, no hacéis bricolaje. Vosotros, cuando compráis un coche, le dais un uso muy, muy, muy agresivo, en el que estáis todo el día encima del coche, y son vehículos muy actuales. El vehículo se tiene que transformar siempre y cuando tenga un equipo de transformación que vaya acorde con la tecnología del coche. Son vehículos que son nuevos, son actuales, tienen muchísimos sensores, muchísimas centralitas, y lo que no podemos hacer es meter un equipo de transformación que no vaya acorde con esa tecnología. Ahí es donde nos va a dar el buen resultado y ahí es donde nos va a dar los ratios de un consumo menor, una mayor efectividad de respuesta del motor y al final, en resumidas cuentas, una buena economía para el taxista, que como decía Cristian, pues bueno, pues se va... Toda la subida de la inflación y demás van repercutiendo en que cada vez el taxista va teniendo menor margen. Pues bueno, con una transformación de un vehículo a GLP se puede recuperar esa ventaja económica. ¿Cuánto crees que tardaría un taxista medio en amortizar este gasto? Aproximadamente, haciendo unos 50.000 kilómetros al año, estaría en torno a 6-7 meses, en función del tipo de uso que haga del vehículo. Si es por ciudad, si es por autovía, pero más o menos la media suele estar ahí. El cálculo es muy sencillo. Hay que ver qué consumo está haciendo mensual en gasolina y aplicarle el precio que más o menos hemos estado viendo. Suele haber en torno a un 40-45% de diferencia, y ahí ese es el cálculo rápido que puede hacer cualquiera. Muy bien, pues oye, me parece una cuestión muy interesante. Y ahora, para terminar, porque como ves vamos muy justos de tiempo, y me sabe muy mal, Cristóbal, que vayamos tan justos de tiempo, pero ha habido una situación que hemos vivido en estos tiempos atrás, y ha sido una subida brutal del GNC. Ha sido una locura. O sea, ha habido compañeros que han dejado de funcionar en GNC y han funcionado en gasolina.
puede pasar con el GLP? ¿Estamos más expuestos, menos? Me alegro que hagas ¿Qué esa pregunta, diferencias? porque creo que es clave conocer, todos metemos en el mismo saco al gas, pero hay que discernir entre lo que es el gas natural y el GLP, gas licuado del petróleo. El gas natural sale del suelo, de la tierra, y el GLP sale de lo que es el refín de la gasolina. Con lo cual, por lo que conocemos ya de la invasión de Ucrania y demás, el gas natural, el principal proveedor es Rusia, ha hecho que se elevaran los precios hasta llegar hasta 3,60 euros. Muchos taxis se han visto pues con la soga al cuello de no poder comprarse un vehículo. Iban a gasolina, sí. ¿Qué de bueno tiene GLP? Que es, de hecho, la bandera que nosotros siempre mostramos, porque ha sido lo que... El precio es muy regular en cuanto al tiempo que... De hecho, el precio no ha subido de GLP a más de 1 euro, cuando la gasolina estaba a 2,10 euros, 2 euros. Con lo cual, luego también el GLP dispone de unas ventajas fiscales, es que tiene congelado el impuesto especial de hidrocarburos por la reducción de emisiones que tiene de CO2, reducción de partículas en un 99%, es decir, que es un gas ecológico y por eso está incentivado fiscalmente. Bueno, pues no sé, es que se nos ha echado el tiempo encima. Si quieres aportar alguna cosa más, muchas gracias. Recordar a los compañeros las estaciones. De todas maneras, haremos difusión de todo esto y agradecerte que hayas venido, que nos hayas puesto un poco de luz. Pedir disculpas por el tiempo, que ha sido un poco justo, la verdad. No calculaba que la entrevista de Eduardo nos durara tanto, pero muchas gracias. Gràcies a vosotros por dejarnos este espacio. Gracias, Cristian, també per la colaboració. Avui me has echado el capote porque, como sabes, ya me veía solo ante el peligro por cuestiones de agendas de los diferentes colaboradores. Tranquilo. Para lo que necessites ja lo sabes. Ja saps que aquesta és casa teva, bueno, no cal dir-ho, i els oients sempre estan molt contents d'escoltar les teves assenyades reflexions, perquè si algo necessita el sector del taxi de Barcelona moltes vegades és lo seny que tu sols posar a les teves reflexions. Gràcies, Cristian. Ja serà menys, però gràcies. Gracias. Venga, y a todos vosotros muchas gracias y hasta la semana próxima.